¿Qué es lo más loco que hiciste cuando eras niño? Creció en Sudáfrica. En cuarto grado, salí en medio de la noche para contarle a un elefante de toros que me mantenía despierto comiendo las vainas de semillas de un árbol cercano. Imaginé a una niña rubia, señalando y reprendiendo a 10 toneladas de máquina de asesinato revestida de marfil por despertarla. Solo puedo asumir que encontró que mi pijama de pingüinos intimidaba. En una ocasión, mis padres se encontraban en un campamento policial en Limpopo debido al trabajo de uno de ellos. Una mañana, al despertarme, descubrí que había 2 babuinos en la cocina. Me disculpé por interrumpir su presencia y procedí a cerrar la puerta. Secretamente comería queso. Como un bloque de queso. Aparentemente, hubo incidentes en los que me iba a desaparecer en la tienda de comestibles y me encontraron felizmente comiendo un bloque de cheddar en el pasillo de lácteos. Por lo general, con alguien riendo de mí por ser tan ajeno a la situación. Así que sí, el queso secreto y el jugo de ciruela eran básicamente mi dieta de 3 a 6. De niño, me pasaba lo mismo con el queso. Recuerdo que a veces me escondía en el pasillo de lácteos y me ponía a comer trozos de queso. Mis amigos se reían cuando me encontraban disfrutando, totalmente ajeno a todo. Era una etapa curiosa, en la que lo único que quería era comer queso y beber jugo de ciruela. Esos momentos eran simples pero divertidos, sin preocupaciones de ningún tipo. Esto fue cuando mi hermano tenía 7 años, yo tenía 5 años. Descubrimos la nevera de cerveza de mi padre, pero pensamos que eran latas de algún tipo de pop que nunca habíamos visto antes, al menos lo hice. Mi hermano mayor podría haber estado jugando una especie de broma mal aconsejada en mí. Nos encantaba tener concursos de tomas y eructos con latas de Coca-Cola, por lo que mi hermano me desafió. Cada uno tomamos 2 latas de Coors. Era el peor pop de soda que había tenido, y me mareaba. Nuestro posterior viaje en bicicleta no fue divertido en absoluto. Recuerdo cuando tenía 5 años y mi hermano, 7. Un día encontramos la nevera de cerveza de mi papá. Pensé que eran refrescos raros. Mi hermano me retó a un concurso de quienes podían beber más rápido. Chupamos 2 latas de Coors. Era el peor refresco que había probado y me dio mucha mareo. No disfrutamos para nada el paseo en bicicleta después de eso. Fue una experiencia que no olvidaré. Cuando tenía 4 años, tenía una amiga que vivía al otro lado de la calle, tenía 3 años. Yo iba a su casa a buscarla, sostenía su mano y la llevaba a mi casa para ver televisión. Un día, la recogí en mi triciclo y la llevé a la tienda de dulces. Estábamos desaparecidos y todos nos buscaron. Nos encontraron a unas 2 cuadras por una carretera principal en lo que mi madre me dijo recientemente era una licorería. Esto fue en Los Ángeles, California, alrededor de 1975. Siempre imaginé que la tienda de dulces era como la de Charlie's y la fábrica de chocolate. La licorería tenía un estante con dulces. Editar, PS. El nombre de la niña era Kimi. Su madre tenía una cama de agua y queso de cuerda. Me encanta que la recojas de su casa para pasar tiempo juntos. Eso es realmente muy especial. Como preescolar en el recreo, me sentí curioso por lo que estaba al otro lado de la cerca del patio de recreo. Así que cada día cavé cada vez más hasta que cabé lo suficiente como para apretar mi cuerpo bajo la cerca hacia la libertad. A la mitad, un maestro me atrapó y me detuvo. A partir de ahí, esa área de la cerca era conocida como el túnel. Recuerdo cuando era niño en el recreo. Tenía curiosidad por lo que había del otro lado de la cerca del patio. Cada día cavaba un poco más hasta que logré meterme por debajo. Pero a mitad de camino, una maestra me vio y me detuvo. Desde ese día, esa parte de la cerca se conoció como el túnel. Era como una pequeña aventura que no terminó como esperaba. Después de ver un cortocircuito, me di cuenta de que podría hacer un robot. Entonces, en el transcurso de un sábado, caminé hacia el chatarra de la ciudad y cavé a través de pilas de electrónica descartada. Desgarrándolos, rompiéndolos para abrir su dulce robot que hace agallas. Llené 2 bolsas de compras de plástico y mi folleto de radio con componentes. Lo arrastré todo a casa y asumí que si acababa de pegar, pegaría y atascaba las diversas tablas de circuitos, cables, transistores y baterías, mi robot cobraría vida. No lo hizo. Mirando hacia atrás, no puedo creer que mi madre me permita, 1. Caminé por la ciudad hasta el depósito de chatarra, tenía 8 o 9 años, y estaba al menos una milla de distancia, 2. Cava a través de montículos de basura, exponiéndome a innumerables posibilidades de contraer tétanos o alguna enfermedad extraña de sangre 3. Déjame usar herramientas para adultos para construir mi droide ilegal. 4.
Déjame hacer todas estas cosas sin supervisión. Extraño los 80. Puedes agregar al punto 2 que tuviste la suerte de no entrar en contacto con ningún capacitor en esos montones de aparatos electrónicos. En la escuela secundaria, un maestro nos advirtió que algunos capacitores pueden retener una carga durante años y tienen suficiente energía para causar un daño considerable. Alrededor de los 12 años, tuve que escribir un ensayo sobre quién quiero ser en el futuro. Todos los que conocía estaban en la fantasía en ese momento y yo. Así que escribí con gran detalle sobre quién quiero ser en el futuro. Más tarde, la maestra organizó una reunión con mi madre para discutir mi ensayo porque se aterrorizó. Sin embargo, bromea porque más de una década después, todavía no me convertí en un nigromante. En tercer grado, nos pidieron que escribiéramos sobre qué haríamos si tuviéramos $1.000.000. En mi redacción, mencioné que adquiriría una bomba de hidrógeno y la usaría contra Francia. Después de eso, recibí una charla de mi maestro. Leí la parte posterior de la caja de Eclairs, se haría en 10 minutos, así que los entendí. Salí de la cocina y cuando regresé era humo negro en todas partes y una placa agrietada en el microondas. Afortunadamente, estaba en casa temprano de la escuela, así que tuve 2 horas para emitir la cocina con todas las ventanas abiertas y el ventilador en marcha. Supongo que mi alfabetización no fue tan buena porque solo tenías que descongelarlos durante 10 minutos. Se realizó el mismo experimento con gofres belgas. Se ajustaron los tiempos de microondas con los del horno. El resultado fue sorprendente, pues se generó una llama. Cuando tenía 4 o 5 años, me quedé en el auto durante 5 minutos mientras mi papá fue a comprar algunos comestibles. Mientras estaba en la tienda, las persianas se cerraron en la ventana y siendo el niño que era, pensé que esto significaba que estaba atrapado allí. Procedí a bajar por la ventana, saltar, a la carretera nada menos, y corrí a la tienda llorando. No era un niño inteligente. Esa historia es bastante graciosa. A veces, lo que uno hace de niño no tiene mucho sentido. Me recuerda a veces cuando yo también pensaba que tenía que hacer algo drástico para ayudar a un amigo. Aunque después te das cuenta de que tal vez no era tan urgente como pensabas. No siempre somos los más inteligentes de niños. No lo hice a propósito, pero una vez que estaba en la playa jugando en el agua mientras mis padres almorzaban un poco lejos. Así que noté que me estaba volviendo demasiado lejos de la orilla porque las olas y la marea seguían tirando de mí, así que decidí nadar de nuevo más cerca. Solo cerré los ojos y comencé a golpear mis brazos y piernas en el agua, y cuando abrí los ojos nuevamente para ver lo cerca que estaba, vi que nadé por el camino opuesto. Santa mierda, estaba tan asustado. Así que cerré los ojos nuevamente y nadé con todas mis fuerzas deteniéndome solo cuando golpeé la arena en la orilla y eso fue suficiente playa para el día. En México, ocurrió algo más simple. Es angustiante esforzarse por regresar y, a pesar de eso, sentir que no se avanza. Tal vez tenía 4 a 5 y seguía perdiendo este juego de computadora donde era un ratón tratando de obtener el queso mientras evadía a un gato. Tomé un tenedor de la cocina y rasqué el monitor de la computadora de despecho. Solo se salió con la suya con un rasguño antes de que mi madre sacara el tenedor de mi pequeño puño. Estoy embarazada ahora y me doy cuenta de que este es el tipo de mierda que tengo que esperar en los próximos 5 años. Recuerdo que cuando era niño, una vez rompí un juguete porque no podía ganarle a un juego. Estaba tan frustrado. No era una buena idea, por supuesto, y mi mamá me regañó. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que los niños tienen sus propias formas de lidiar con la frustración. Imagino que todos pasamos por eso de alguna manera. Es parte del crecimiento y de aprender a manejar las emociones. Hice muchas cosas locas cuando era niño, pero esta se destaca un poco. Cuando tenía 9 años, mi madre se volvió a casar. Ella tuvo una pequeña ceremonia en el patio trasero. No quería tener nada que ver con eso, a pesar de ser la niña de las flores. Entonces, deslicé una botella de champán, subí un enorme árbol cercano y me negué a bajar. El sacerdote fue el primero en darse cuenta. Recuerdo que cuando era niño también hacía cosas raras. Una vez, en la boda de mi mamá, me sentí fuera de lugar. Aunque era el niño de los anillos, decidí hacer lo contrario. Robé un refresco y me subí a un árbol grande. Estuve allí un buen rato hasta que alguien se dio cuenta. No tenía ganas de estar en una ceremonia que no quería. Solo quería mi propio momento. Fui cerrado de mi casa un día después de la escuela secundaria, y tuve que encontrar un camino dentro.
Tomé un poste de madera y lo dejé caer contra la ventana del garaje. Subí dentro, y cuando mi papá llegó a casa, le dije que accidentalmente dejé caer el poste contra la ventana. Nunca le dije que olvidé mis llaves en mi habitación. Una vez, después de la escuela, me quedé afuera de casa. Decidí usar un palo de madera para abrir una ventana del garaje. Entré sin que nadie se diera cuenta. Cuando volvió mi papá, le dije que fue un accidente. Nunca le conté que había olvidado mis llaves en mi habitación. Fue un momento extraño, pero a veces hay que improvisar para salir de apuros. Pasé por una fase en la escuela primaria cuando estaba convencido de que era un gato. Me haría maullido en lugar de hablar e hizo que mi madre pusiera mi agua en un tazón y luego se arrastrara sobre mis manos y rodillas para ir a lamerlo. Un año después, traté de dar un paso más y subir un árbol, lo que me hizo caer y aterrizar sobre mi espalda. Esto fue cuando llegué a la triste comprensión de que en realidad no era un gato. Creía que también era un felino. Solía acomodarme bajo la mesa del comedor y golpear las piernas de quienes pasaban cerca. Subí los árboles cuando era niño. Tenía un amigo al que lo amaba tanto como a mí. Un día decidimos abordar un árbol muy alto y enorme. Los tramos entre las ramas fueron más largos que los dos. Tuvimos que dar turnos para aumentar el uno a otros lo más lejos que pudiéramos. Luego el impulsado colgaría de la rama para ayudar al otro mientras llevan abrazados el árbol, de manera brotada. Hicimos esto hasta que pudimos escalar libremente sin ayudarse unos a otros. Aproximadamente 2 horas después de la subida, el clima comenzó a cambiar, pudimos ver nubes oscuras y relámpagos. Pero habíamos llegado tan lejos, decidimos tratar de completar el árbol y luego bajar. Elegimos las extremidades más altas y las escalamos hasta la cima. Ambos soplamos en el viento de más de 80 pies en el aire. Pensamos que era tan genial. Luego comenzó a llover. Las ramas se pusieron resbaladizas. El rayo se estaba rompiendo a nuestro alrededor. El trueno sacudió mi cuerpo mientras giraba en el viento en una rama demasiado pequeña para un agarre firme. Ambos lentamente bajamos por el árbol hasta las partes donde los tramos eran demasiado largos. Esperamos la tormenta más de 40 pies en el aire. Todavía podía ver los edificios de apartamentos de 3 pisos. Llegamos por el árbol durante el anochecer. Todo el tiempo pudimos ver a personas debajo de nosotros moviéndose. Nunca pensamos en pedir ayuda porque temíamos las consecuencias de nuestras acciones si nos atraparon. Tenía alrededor de los 7 años y mi amigo tenía 6 años. Era niño y subía a árboles con un amigo. Un día, optamos por uno muy alto. Nos ayudábamos para alcanzar las ramas. 2 horas después, el clima cambió, nubes oscuras y relámpagos. A pesar del riesgo, seguimos subiendo. Cuando llegamos a lo alto, comenzó a llover y las ramas se pusieron resbaladizas. Bajamos despacio, esperando que pasara la tormenta, viendo a la gente abajo. No pedimos ayuda, temíamos las consecuencias. Teníamos 7 y 6 años. Cuando estaba en primaria, alrededor de 8 o 9 años, mis amigos y yo, todas las chicas que preferían un receso activo, tendríamos un concurso de saltos de escaleras. Comenzaríamos desde 2 escaleras, luego aumentaríamos el número de escaleras a medida que nos turnamos para desafiarnos. Subimos a algo como 8 o 9, y yo fui uno de los que obtuvieron los mejores puntajes. Jugamos esto muy a menudo, hasta que una de las chicas se torció los tobillos y aterrizó en su rostro. Estaba bien, pero la maestra se enteró y ese fue el final. Esa historia de la infancia me hace recordar cuando mis amigos y yo jugábamos a saltar de los dedos de los pies. Siempre competíamos por ver quién podía hacer el salto más alto. Una vez, alguien se cayó y se raspó la rodilla, pero no pasó nada grave. Al final, el profesor también se enteró y tuvimos que parar el juego. Es curioso cómo esos momentos de diversión a veces terminan así. Cuando estaba en 4º grado, un amigo y yo fuimos a la tienda de dulces y compramos una libra de dulces sin envolver a granel. Luego fuimos de puerta en puerta por el vecindario, usando nuestros uniformes y diciéndole a la gente que estábamos vendiendo dulces como recaudador de fondos para nuestra escuela católica. El lunes, durante los anuncios, nuestro director llegó a la app para decirle que habían recibido llamadas telefónicas sobre una recaudación de fondos no autorizada. Nos dijeron /diagonal a todos que el fraude hace llorar al niño Jesús. Sin embargo, nunca nos atraparon. Cuando estaba en 4º grado, un amigo y yo fuimos a la tienda de dulces y compramos un montón de caramelos a granel. Luego, fuimos de puerta en el vecindario, diciendo que vendíamos caramelos para nuestra escuela católica. El lunes, el director anunció que habían recibido llamadas sobre un recaudador de fondos no autorizado. Dijo que el fraude hace llorar al niño Jesús. Pero nunca nos atraparon.
Cuando tenía 6 o 7 años, solía jugar con una chica que vivía al lado. Ella no fue la mejor influencia. Ella sugirió que arrojamos bolas de nieve a los autos al pasar. Solo lo hicimos a un auto. El tipo se detuvo, dijo, ve a buscar a tus padres. Estoy en mi habitación, llorando en mi cama, y mi madre entra y me dice que él le dijo que llamó a la policía. Ella dijo que él llamó a la policía. Era una amenaza vacía, pero no lo sabía. Curiosamente, 3 minutos después, un auto de policía condujo por nuestra calle. Me asustó la mierda. Recuerdo cuando era pequeño y jugaba con una vecina. Un día decidimos lanzar bolas de nieve a los coches. Hicimos eso una vez y el conductor se detuvo, diciendo que llamaría a nuestros padres. Estaba muy asustado. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo que efectivamente había llamado a la policía. En ese momento, un coche patrulla pasó. Fue un momento tenso para un niño. Nunca más lanzamos bolas de nieve. Mi hermana me metía en una de esas grandes bañeras de plástico redondas, del tipo que llena con hielo y puso sus bebidas, y también llenaría un montón de mantas. Luego se ataría en una pantalla de lámpara como una jaula de rollo improvisada para la parte superior. Agarrando un mango de la bañera, comenzaría a girar hasta que la bañera estuviera en el aire y luego solo, deja ir. Mi pequeña nave espacial iba a volar y luego golpearía una pared o algo, luego cambiaríamos. Esto era algo que le molesté ansiosamente a ella. También nos enviaríamos por las escaleras en este artilugio. Recuerdo que cuando éramos niños, mi hermana y yo hacíamos cosas locas. Ella me metía en un tubito grande de plástico, llenándolo de mantas, y le ponía una lámpara de sombrero como protección. Luego giraba y me lanzaba como un cohete. A veces, hasta nos tirábamos por las escaleras. Siempre le pedía que lo hiciera, era un momento divertido y algo loco. Esos días son buenos recuerdos. Estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Tenía un chico con un traje de Bernay relleno gigante para entretener a los niños. Pensé que Bernay era cojo, así que lideré todo el grupo de niños con un canto de matar Bernay. Finalmente, Bernay se cansó de tratar de jugarlo y el tipo se fue maldiciendo. Mientras caminaba junto a la piscina, el cumpleaños le gritó que no se fuera y le dio un abrazo de carrera, enviándolos a ambos a la piscina llena de algas que no había sido limpiada en un año. Era el cumpleaños de un amigo y había un tipo disfrazado de Bernay para entretener a los niños. Pensé que era aburrido, así que empecé un grito de matar a Bernay. Al final, el tipo se cansó y se fue maldiciendo. Cuando se iba, el cumpleañero le dio un abrazo y ambos acabaron en la piscina sucia. Fue un momento raro y divertido, aunque Bernay no lo disfrutó mucho. En la escuela secundaria de primer año, decidí visitar una casa de amigos con otros amigos después de mediodía y sin decirles a mis padres, excepto por un correo de voz. A las 9 de la noche, recibo una llamada de la policía diciendo que mis padres los llamaron para informar que me faltaba. Mis padres no me dejaron salir de la casa por casi el resto de la escuela secundaria. Probablemente no importara, ya que adivina a quien nadie quería invitar a las cosas después. Sinceramente, desearía ser más loco y más rebelde e hice cosas como asistir a actividades después de la escuela y no obedecer ciegamente a sus padres debido a la obligación filial. Eso suena como una experiencia complicada. A veces, la necesidad de ser libre choca con las reglas de casa. Es curioso cómo los padres pueden reaccionar, especialmente en situaciones como esa. Al final, no es fácil encontrar un equilibrio entre hacer lo que te gusta y cumplir con las expectativas familiares. Tal vez, vivir un poco más al límite habría dado lugar a mejores recuerdos. Pero, bueno, así es la vida en la escuela. Cuando era pequeño, alrededor de los 4 años, estaba fascinado con mi reflejo. Pasaba años mirándome en cualquier superficie brillante o reflectante, y a veces, presionaba mi nariz o boca contra ella, una mierda estúpida que los niños. Un día lo estaba haciendo con una gran olla de acero inoxidable. Presioné mis labios contra él para descubrir que mamá estaba hirviendo algunas papas. Eso no fue agradable. Me acuerdo de cuando era niño, también me pasaba mirando mi reflejo en cosas brillantes. Un día, vi una olla de acero inoxidable y la toqué con los labios. No me di cuenta que mamá estaba cocinando papas. Fue una experiencia extraña, no me gustó. Aprendí que algunas cosas no son tan interesantes como parecen. Tenía 7 años, el niño vecino tenía 9 años. Mi familia acababa de mudarse al sur de Luisiana. El niño vecino y yo íbamos a pescar solos en el bayous cerca de nuestra casa. Había caimanes por todas partes. No sabía tener miedo, así que no lo hacía.
Nunca nos molestaron y hasta el día de hoy los caimanes no me alarman. Recientemente habló con mi madre sobre esto y no tenía idea de lo que estaba pasando y que estábamos saliendo con los Gators. Ese recuerdo me hace pensar en la inocencia de la infancia. Al final, no sabías del peligro y eso te permitió disfrutar. Es curioso cómo los adultos se preocupan más que los niños. Ahora que lo cuentas, parece una aventura más que arriesgada. A veces, la ignorancia trae tranquilidad. Tu madre seguramente se sorprendería si supiera lo que pasaba. Esas experiencias en la naturaleza realmente marcan. Muy bien. Tengo uno y algunos de mis amigos estábamos viendo un show mundial de récord un día y el tipo estaba atrapando flechas que estaban siendo disparadas a un objetivo con los ojos vendados. Pensamos que esto era realmente genial y decidimos que probablemente podríamos hacer esto, pero no los ojos vendados, por lo que encontramos un arco de niños pequeños y una flecha sin la punta, por lo que no había un extremo afilado y salimos a probarlo. Mi amigo lo disparó en el aire y fui a atraparlo. Atrapé la flecha, pero demasiado se deslizó por mis manos y me golpeó directamente debajo del ojo. Llegué al suelo y me sostenía la cara pensando que estaba ciego. Mis amigos venían corriendo y me están ayudando y me revisan y hay un círculo perfecto en mi cara directamente, debajo de mi ojo. Intentamos cubrirlo de mi madre de amigos diciendo que me caí en un palo o algo así y que no funcionó, jaja. Ahora que lo pienso, soy muy afortunado de no haber perdido mi maldito ojo. Versión corta, mi amigo disparó una flecha en el aire y casi me apaga. Era un día normal con amigos. Mirábamos un programa de récords y uno estaba atrapando flechas. Nos pareció genial, así que decidimos intentarlo con un arco de juguete. Mi amigo disparó una flecha al aire y traté de atraparla. Lo hice, pero una parte se deslizó y me golpeó justo debajo del ojo. Caí al suelo, pensando que estaba ciego. Al final, tuve suerte de no perder el ojo. Back when we used to live in Syria, my uncle was coming to visit, so my parents decided that we should go to the beach. Now my cousins and I were playing when the waves splashed on us which pissed us off, so we grabbed some sticks and started hitting the water. It was 4 back then, and well it just so happened that the waves were getting kite. It took this assassin of victory and decided to go further in. Well turns out he actually didn't win and away grabbed men. Tuve mucha suerte porque la siguiente ola me devolvió a la orilla, pero ese podría haber sido mi fin. Era un día normal en la playa con mi familia en Siria. Mis primos y yo jugábamos, y las olas nos mojaban, así que empezamos a darle con palos al agua. Pensé que había ganado cuando el mar se calmó, así que fui más adentro. De repente, una ola me arrastró. Fue suerte que la siguiente ola me devolviera a la orilla. Podría haber sido un momento muy malo. Cuando era niño quería saber qué tan caliente se pone el microondas, ya que calentaba mi comida bastante rápido. Decidí poner un ohmómetro en el microondas y configurarlo durante 5 segundos porque no quería hacerlo. Demasiado caliente, demasiado rápido. No llegó a casi 5 segundos antes de explotar. Esto habría sucedido alrededor de 1996. El microondas no fue expulsado hasta 2014. Es curioso cómo algunas cosas de la infancia pueden volverse un desastre. Recuerdo que intenté hacer algo similar, meter un metal por curiosidad en el microondas. No llegó a explotar, pero el ruido fue suficiente para preocuparme. Al final, el microondas sobrevivió, pero aprendí a ser más cauteloso. A veces la curiosidad puede llevar a situaciones inesperadas. Uno de mis cumpleaños, 7º u 8º no recuerdo bien, mi papá conducía el jeep a la casa de mi primo, que estaba a solo unas cuadras de distancia. Entonces pude convencerlo de que me dejara pasar por los puntos de apoyo en la parte posterior. No era muy inteligente y pensé que podía saltar y correr a la misma velocidad del auto. No. Los pies atraparon el suelo inmediatamente y me enfrenté plantado en el asfalto frente a los vecinos de mis primos. Camino en unos 5 minutos después de que todos ya habían estado en mis primos, con los vecinos, una bolsa de verduras congeladas y una frente sangrienta. Mi papá me golpea en el costado de la cabeza frente a todos y me recuerda que piense antes de que actúe y no sea estúpido. Una lección que todavía recuerdo hasta el día de hoy. Ese cumpleaños fue algo especial. Recuerdo que estaba emocionado y quise hacer algo arriesgado. Así que convencí a mi papá para que me dejara agarrarme de la parte de atrás del jeep. Pensé que podría saltar y correr como si nada. Pero no. Caí de cara en el asfalto. Entré a la casa con un chichón y una bolsa de verduras congeladas. Mi papá me dio un toque y me recordó que debo pensar antes de actuar. Mi abuela estaba viendo algún programa documental sobre AIE y en él este niño se había metido una cuenta en la nariz y no volvería a salir.
Pensé que el niño debía ser estúpido y era imposible conseguir una cuenta atascada. Así que me metí una cuenta en la nariz para ver. Dijo Bid, luego se atascó y tuve que decirle a mi abuela lo que había hecho. Afortunadamente lo sacamos sin tener que ir al hospital cara llorando de la risa. Esa historia me recuerda a una vez que hice algo similar. Estaba con un amigo y él tenía unos pequeños juguetes. Por curiosidad, decidí meterme uno en la nariz. Nunca pensé que se quedaría atascado. Terminé teniendo que decirle a mi mamá. Al final, lo sacamos con pinzas en casa. Fue una situación tensa, pero ahora lo recordamos y nos reímos. Tengo muchos de estos, pero aquí están los mejores dos. 1. Solía comer todo. Una vez que recogí una bola de perro en el parque y la metí en mi boca. Pero, de nuevo, todavía hago cosas similares, así que eso no es muy interesante. 2. Cuando tenía 5 años, puse toda mi ropa de invierno en el inodoro porque no quería salir por el recreo. Este era enero en Canadá, por lo que probablemente era aproximadamente menos 15 grados, y allí estaba, pegando pantalones de nieve, chaqueta gruesa, bufanda, sombrero y guantes en el inodoro. No hace falta decir que mis padres no complacidos. La verdad es que tengo varias historias así. Recuerdo una vez que, cuando era niño, metí toda mi ropa de invierno en el inodoro porque no quería salir al recreo. Era enero en Canadá, hacía un frío gélido, y mis padres no estaban contentos. A veces pienso en cómo hacía esas cosas sin pensarlo. Pero bueno, eso era parte de ser pequeño, ¿no? Me gusta pensar que tuve una infancia muy satisfactoria llena de estúpidas aventuras. No todo de los cuales estoy orgulloso. Algunos de ellos incluyeron correr por un puente desnudo antes de saltar de cerca en el medio en el agua durante la hora pico, disparando autos en la calle con pistolas de paintball, estableciendo esas grandes esteras gimnásticas y saltando enormes gradas sobre ellos, acampando en el bosque con 0 experiencia en la escuela secundaria de invierno, estoy seguro. Parece que tu infancia estuvo llena de locuras. Yo también hice algunas cosas que ni siquiera puedo creer. Una vez, hicimos una fogata en el parque con amigos, solo para darnos cuenta de que no teníamos suficiente agua para apagarla. Pasamos horas tratando de solucionarlo. A veces, esos momentos son los que recuerdas con una sonrisa. Mi hermano pequeño era como tú y mi madre vivía con un miedo constante a los servicios infantiles que aparecían, debido a la cantidad de visitas a la sala de emergencias. En una etapa, le quitaron un elenco de su brazo izquierdo al mismo tiempo que había aplicado uno a su derecha. Todas las enfermeras lo conocían por su nombre e hicieron que mamá se sintiera mejor al presentarla a la otra familia regular, cuyo hijo también entraba y salía cada 2 semanas. Ahora mi pequeño hermano es un chef y, sorprendentemente, tiene una tasa de lesiones relativamente baja para esa industria. Era de estatura baja y delgada, pero siempre deseaba participar en las actividades de los demás, lo que me llevó varias veces a un centro médico. En una ocasión, durante una cita, no pudieron encontrar mi expediente en su lugar. Señalé el más voluminoso y bromeé diciendo, ese es mío. Era cierto. Pasaron los siguientes 30 minutos intentando que confesara algo acerca de mi familia que no era cierto. Estaba debatiendo si debería publicar esto como un comentario original, pero creo que se ajusta bien como una respuesta a la tuya. Cuando era niño, mi mejor amigo vivía directamente en la calle. Bueno, estábamos en su casa y él me pregunta si lo atrevo a tragar este trimestre. Yo digo que sí y él va a tragar lo falso. Bueno, accidentalmente comienza a asfixiarse en este cuarto y sin dudarlo yo, siendo el héroe que soy, me volví y salió corriendo por la puerta de regreso a mi casa. Así que sí, yo era el amigo más mierda del mundo cuando era niño. Debo tener en cuenta que su padre estaba en el sofá justo al lado de nosotros y vino al rescate de su hijo. Bromeamos sobre el incidente hasta el día de hoy. Es una buena anécdota. A veces, en momentos de crisis, la reacción de uno no es la más heroica. Me recuerda a una vez en la escuela, un amigo trató de impresionar a todos haciendo un truco con una botella y terminó rompiéndola. Todos se rieron, pero su reacción fue simplemente levantarse y reírse también. Al final, eso es lo que cuenta, cómo afrontamos las situaciones. Si bien no es una locura de uñas oxidadas, mi sobrina mayor recientemente hizo algo similar. Su mejor amiga acababa de perder su primer diente y estaba súper celosa de que el hada de los dientes viniera a visitarla. Entonces, para alcanzar a su amiga, mi sobrina se mordió una toalla y solo tiró repetidamente sobre ella hasta que salió uno de sus dientes inferiores. Antes de esto, el diente ni siquiera estaba suelto. Mi prima, mamá sobrina, tomó un vídeo para mostrarme cuando llegué a casa, y mi Dios. El vídeo duró más de 1 hora. Ella seguía mordiendo y tirando de la ferocidad de una solamente.
En una nota similar, perdí mi primer diente tratando de romper una linterna Yaco con mi cara. Eso es algo bastante curioso. Tu sobrina llevaba su deseo de ser parte del juego del ratón de los dientes al siguiente nivel. Me imagino a la mamá grabando todo, mientras la niña está tan concentrada. Yo también tengo una historia parecida, cuando perdí un diente intentando romper una calabaza. A veces, de niños, hacemos cosas raras por tonterías. Lo bueno es que son recuerdos graciosos al final. Cuando era niño tenía una pistola de gorra. Sabía que golpear los pequeños puntos los desencadenaría, así que pensé que si los rompía todos a la vez, sería una explosión más grande. Al principio probé un solo peaje, y eso fue mejor, pero ¿qué pasa con una caja completa? De vuelta al garaje para obtener el martillo de trineo, que estaba justo en mi límite en cuanto a lo que podía llevar. Extendí toda la caja, apunté y la dejé rasgar. Todo lo que recuerdo es ser duchado con chispas y mis orejas sonando después. Uno de los vecinos llamó a mi madre para preguntarle si escuchó el disparo de arma. Estoy seguro de que dañé mi audición. Tengo suerte de no haber perdido el ojo. Tenía pequeñas manchas de quemaduras en mis brazos y cara. Niños. No te das la espalda. Cuando era niño tenía una pistola de juguete. Sabía que aplastar los pequeños puntos los activaría, así que pensé que si los rompía todos a la vez, sonaría más fuerte. Intenté con un solo golpe y fue mejor, pero quería más. Regresé al garaje y conseguí un martillo. Lo coloqué y le di un buen golpe. Solo recuerdo los destellos y el sonido en mis oídos. Alguien llamó a mi mamá preguntando si había escuchado un disparo. Estaba increíblemente emocionado cuando llegué a los Estados Unidos y vi un mapache por primera vez. Todo una cuestión de perspectiva / diagonal experiencia. Me gustaron menos cuando irrumpieron en mis botes de basura, pero aún así. En cuanto a los elefantes, en realidad fueron notablemente astutos la mayor parte del tiempo. Uno rompió un agujero del tamaño de un elefante a través de la cerca y nunca escuchamos nada. Sí, es una cuestión de perspectiva. Ahora resido en Hawái y aquí no hay mapaches, pero me emociona encontrar un gecko en casa. Los habitantes locales piensan que es raro que me gusten tanto. Sin embargo, son encantadores y se alimentan de insectos que pueden no gustarles. ¿La experiencia de estar cerca de elefantes era aterradora? ¿Alguna vez decían derribar una pared de una casa o algo así? Hay pingüinos de patas negras alrededor de Ciudad del Cabo, especialmente en Boulders Beach. Son conocidos localmente como pingüinos de yacas, porque sus llamadas suenan como el arrayado de los burros. Uno me robó el zapato y se fue al océano, tuve que ir a casa a la mitad de los pies. Diar tengo muy mala suerte con los animales. O muy buena suerte, dependiendo de cómo lo vea. No sé si tengo suerte o mala suerte con los animales. Una vez en Sudáfrica, vi pingüinos en la playa y uno se llevó mi zapato. Se fue al agua con él y yo tuve que volver a casa con un pie descalzo. Fue una experiencia rara, pero al final, no sé, es algo de lo que puedo reírme ahora. A veces, las cosas así son las que más recuerdas. Yo también, esto me está alegrando el día. Acabo de publicar por capricho cuando vi el tema, pero la estoy pasando muy bien leyendo las experiencias de otras personas. Y en realidad, ahora estoy pensando más en eso definitivamente no era lo más estúpido, ni siquiera lo más estúpido relacionado con los animales, que hice ese año. Lo más estúpido estaba tratando de alimentar a algunos guepardos salvajes y ser atacado. En pocas palabras, he conseguido mis maestros y actualmente estoy terminando mi doctorado en el comportamiento animal. Estudia lo que amas, pero también estudia lo que más te ve. Eso suena interesante. A veces, lo que parece ser una tontería se vuelve una experiencia de aprendizaje. Una vez intenté acercarme a un pato en un parque, pensando que era amistoso. Me mordió. Aprendí que no todos los animales son tan amables como parecen. Ahora respeto más su espacio. La vida te enseña lecciones de formas inesperadas. Era corto y delgado, pero siempre quise hacer lo que todos los otros niños estaban haciendo, así que inevitablemente terminé en la sala de emergencias. Una vez, cuando fui a una cita, no pudieron encontrar mi archivo en el cajón. Señalé el archivo más grueso del cajón y bromeé, «Oh, eso es mío». ¿Fue? Pasaron la siguiente media hora tratando de que admitiera que mis padres me ganaron. La historia es graciosa pero también un poco triste. Querer encajar puede llevar a situaciones inesperadas. El hecho de que se bromee sobre una condición complicada muestra cómo a veces la risa es la única forma de lidiar con cosas difíciles. Al final,
Eso se vuelve un recuerdo memorable, aunque no tan agradable en ese momento. Es curioso cómo lo que nos pasa de niños puede influir en nosotros. Una vez, cuando tenía 8 años, traje mi disco de GameCube de Sonic Adventure DX a la escuela para prestarlo a un amigo, que simplemente lo puso en su mochila para el día. Otro niño nos escuchó hablar de ello y lo robó. Otro niño me escribió una nota anónima diciendo que vio al niño tomarlo y dejó la nota en mi escritorio, así que miré y sí, se fue. Le dije a la maestra toda la situación y básicamente dijo que no tenía evidencia. Entonces, al día siguiente, hablé con el niño que lo robó y él mencionó casualmente el juego, eso me hizo. Le dije a la maestra y ella le dijo al niño que devolviera el juego. Él dice que está bien y entra al pasillo. Él trae de vuelta mi disco, y lo inspecciono para descubrir que había tomado una pizca de pulgar y ha arañado el disco hasta el punto de que ni siquiera podía ser arreglado profesionalmente. Salí a las bolsas y busqué en la suya. Encontré la tachuela completa con polvo de disco y le expliqué al maestro lo que sucedió. Ella me dijo que ya no trajera mis cosas a la escuela. La justicia no fue atendida ese día. Esa vez que llevé mi juego de GameCube a la escuela para prestárselo a un amigo fue un desastre. Se lo robaron y la maestra no hizo nada. El chico que lo tomó lo mencionó de forma tan casual que me molesté. Al final, me devolvió el disco, pero lo rayó con un chinche. Busqué y encontré el chinche en su mochila. La maestra solo dijo que no trajera más cosas a la escuela. Fue frustrante. Un tren que es muy probable que tenga un sistema de boletos donde los inspectores vengan cada parada de toneladas, para boletos. Mi hipótesis es que el niño viajaba solo, por lo que los inspectores comenzaron a hacer preguntas, pensaron que algo de Chris Hansen estaba cayendo, así que lo envió a casa en el siguiente tren de regreso. Eso me recuerda de un amigo que una vez se perdió en el metro. Pensó que iba a una fiesta, pero terminó en otra ciudad. Los inspectores lo encontraron y, en lugar de hacerlo sentir mal, simplemente lo ayudaron a volver. Suena raro, pero a veces la gente solo necesita un poco de ayuda y un buen empujón hacia la dirección correcta. Al final, regresó a casa y aprendió a leer mejor los mapas. LOL sí. Definitivamente es una perspectiva. Ahora vivo en Hawái y no hay mapaches aquí, pero me emociono cuando encuentro un gecko en la casa. Los lugareños aparentemente piensan que es extraño que me gusten tanto. Pero son adorables y comen insectos, que no le gusta. ¿Vivir en los elefantes fue aterrador? ¿Alguna vez decidieron derribar la pared de una casa o algo? Es curioso cómo la perspectiva cambia todo. Recuerdo cuando vivía en una ciudad donde los gatos eran comunes. A muchos no les gustaban, pero yo siempre disfrutaba verlos. En cambio, aquí en Hawái, los geckos son lo mío. Esos pequeños son buenos aliados contra los insectos. Y sobre los elefantes, nunca me tocó vivir cerca. Pero siempre me imaginé que sería algo impresionante y un poco aterrador al mismo tiempo. Geckos son geniales. Los tuvimos todos en mi casa en Bangkok. Los tailandeses dicen que escucharlos es buena suerte. En realidad, nunca me asusté en absoluto de los elefantes. De ahí que estaba tan descarado por caminar hasta uno. Son gigantes realmente gentiles si eres respetuoso con su espacio, incluso cuando no lo eres. Pero los hipopótamos y los rinocerontes eran mucho más aterradores. Nuestros vecinos fueron acusados por un rinoceronte una vez. Puso su cuerno a través de la puerta de su automóvil. Me puse demasiado cerca de un hipopótamo de bebé una vez que intentaba obtener una foto. Casi no me di cuenta de que su mamá estaba justo detrás de mí. No para antropomorfizar, pero nunca he visto que un animal se vea tan furioso que hizo una especie de carga simulada en mi dirección para asustarme. Me retrocedí lentamente, ella se fue con su bebé, y nadie estaba peor para el desgaste, pero desde entonces he sido desconfiado de los hipopótamos. Eso es sorprendente. ¿Dónde residías, si no es mucha molestia? La imagen que describes de África es muy distinta a la que tenía en mente. Siempre pensé que los asentamientos humanos modernos estaban bastante alejados de las áreas donde habitan los grandes mamíferos. También recomendaría jugar sardinas si aún no sabes qué es. Es mejor jugarlo por la noche y establecer un perímetro claro de donde las personas pueden esconderse. Mis amigos y yo suelen jugar cuando vamos a acampar en una cabaña o una yurta. Todos permanecen adentro y esperan unos 3 minutos mientras una persona sale y se esconde. La única persona en voz alta que tiene una linterna es la persona que se esconde. Luego, después de que pase el tiempo, todos salen y comienzan a buscar a la única persona que se esconde. Cuando encuentres a la persona que se esconde, te escondes con ellos. No le dices nada a nadie más. Esto continúa hasta que Tete es solo una persona que busca a todos los demás, entonces esa persona es todo.
Se vuelve espeluznante cuando escuchas y ves a todos caminando y luego lentamente todos comienzan a desaparecer. A veces, mis amigos y yo jugamos a las sardinas en el campo. Siempre es en la noche. Alguien se esconde y solo esa persona tiene linterna. Mientras todos esperamos, la atmósfera se vuelve tensa. Cuando encuentras a alguien escondido, tienes que unirte a ellos en silencio. Es raro escuchar a todos vagando y luego, poco a poco, ver cómo desaparecen. Es un juego que se convierte en una experiencia un poco inquietante. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.